Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por conectarse a través de este medio, Facebook, y algunos, los que no tienen Face, a través de YouTube. Los extrañamos, anhelamos pasar tiempo con ustedes, deseamos adorar juntos, alabar a nuestro Dios en la congregación, platicar con ustedes, orar con ustedes, interceder con ustedes, porque algo que quiero decirles también de parte de mi esposa, que los queremos mucho, los extrañamos, ¿qué podemos decir? Y, y pues hasta que el Señor diga o lo permita el tiempo, por ahora tenemos que conformarnos y hacerlo a través de este medio que Dios nos ha dado. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a retomar el estudio en Tesalonicenses. Si se recuerdan, terminamos la primera epístola y hoy vamos a retomar la segunda epístola a los tesalonicenses. El domingo que viene es domingo de resurrección y obviamente vamos a dar un mensaje acerca de la resurrección. Estos tiempos son tiempos cuando meditamos en la pasión de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros, y pues también vaya preparando su corazón para que el domingo que viene vamos a meditar en un mensaje de la resurrección, pero también vamos a estar participando de la cena del Señor virtualmente. Así es de que compre sus galletas, compre lo que, ya sea un pan sin levadura o un pan como sea, y un jugo de uva, y se prepara ahí mismo en su casa para participar de la cena del Señor. Pero por ahora, hoy domingo, le voy a pedir que por favor abra su Biblia en la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1. Y creo que esta epístola es algo propio para estos tiempos. Habla de la venida del Señor y lo que estamos atravesando es como una señal de lo que Él dijo que estaría ocurriendo. Segunda a los tesalonicenses. Lo que vamos a hacer, vamos a leer del versículo 3 al 10 y después vamos a regresar y retomarlo verso a verso. Segunda de Tesalonicenses dice así: debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vamos a elevar una oración y después meditar en la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y mientras dure este tiempo, nos levantaremos, despertaremos con una expectativa de tu regreso, esperando la bienaventuranza esperanza de la venida, de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te adoramos, te glorificamos, te ruego que nutras tu palabra a nuestro ser, que nos vivifiques y que nos des poder por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Ok, sí, vamos a meditar desde el versículo 1. Bueno, más bien tuve que pausar la música de fondo. Antes de meditar verso a verso, quiero recordarles, o más bien quiero darle este dato, que esta segunda epístola se escribió no mucho tiempo después de la primera. Y lo que sucedió es de que esta epístola, la segunda, es una respuesta a un informe que le llegó a los oídos de Pablo. Y el informe básicamente fue esto, que la iglesia en Tesalónica estaba pasando por una fuerte persecución y una fuerte tribulación. Y por eso, en la respuesta, en el primer capítulo, Pablo va a animar, va a consolar, va a fortalecer a los hermanos que están atravesando esta persecución y les quiere dar perspectiva, qué es lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Y en el capítulo 2, Pablo les va a dar claridad acerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque había algunos hermanos que estaban confundiendo a la gente, a la iglesia, de que supuestamente la venida del Señor ya había o estaba ocurriendo, y eso estaba creando o desarrollando confusión en los hermanos. Y en el capítulo 3 realmente es una reprensión para los que continuaron viviendo desordenadamente. Sí, en la primera epístola, Pablo les exhorta a que no vivan desordenadamente. Y unos, como en todas las iglesias y en todo lugar, les dice, si no lo entienden. Entonces, una vez más, Pablo en el capítulo 3 les va a hablar muy fuerte de que dejen, si se dicen que son cristianos, que vivan una vida digna del Señor. Así es de que vamos al versículo 1. Y el título de esto es El justo juicio de Dios. Si checas en el versículo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Versículo 2, gracia y paz a vosotros, y vuelve a repetir, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el primer versículo dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y lo vuelve a repetir en el versículo 2, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso Padre tenemos, qué hermoso Señor. Él es la fuente inagotable, incomparable, insuperable, inigualable. Podemos ir a ellos cada momento, a nuestro Papá Dios, porque como esta mañana podemos ver que sus misericordias son nuevas y podemos alegrarnos y gozarnos en todo eso, a pesar de la tribulación. Lo primero que hace Pablo en el versículo 1 se identifica, Pablo, Silvano y Timoteo, y luego habla de los destinatarios. Dice a la iglesia de los tesalonicenses, y checa, si puedes subrayar esto, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Checa lo que dice una versión, la Nueva Versión Internacional. A la iglesia de los tesalonicenses, unidas a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Esto me gusta. Sí, hay otra versión que dice los que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Según el teólogo Barnes, este verbo en implica que están unidos al Dios verdadero y al Redentor, o que sostienen una relación íntima, personal con el Padre y con el Señor Jesucristo. Quiero recordarte que en estos tiempos de cuarentena, fortalece tu relación, fortalece tu comunión, tu intimidad con Dios Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 2. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es el saludo griego combinado con el judío. Me gusta, y era un deseo de cada saludo, que estés bien, que te cuides, como saludamos aquí en León, que te vaya bien,
que Dios te bendiga. Esos son buenos saludos. A mí me gusta este saludo de gracia y paz. ¿Por qué? Porque Pablo no les está deseando fama, no les está deseando éxito, no les está deseando fortuna y checa, tampoco le está deseando que se acabe la tribulación que están atravesando. Ahora, quiero recalcar, nada de estas cosas es nada malo. Si que le desees buena fortuna, éxito, nada malo, no es pecado. Simplemente veo a Pablo que lo único que les desea en el saludo es gracia y paz. ¿Por qué? Porque no hay nada que se pueda comparar con esto. La gracia y la paz de Dios. Necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No solamente la gracia que nos ha salvado, sino también la gracia que nos capacita a hacer las cosas que están en la voluntad de Dios. Y déjame decirte que yo también deseo que Dios te dé de su gracia en este tiempo de crisis, por decir, que te dé su gracia para poder sobrellevar, para poder soportar la prueba. Pablo le pidió a Dios, quita este aguijón de mi carne, y se lo pidió 3 veces. ¿Sabes qué lo que le contestó Dios? Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y creo que esto es propio para estos tiempos. Yo pido a Dios que nos dé la gracia para sobrellevar estos tiempos. Y también le dice gracia y paz. La paz de Dios. No solo el saber que hemos sido reconciliados, que tenemos paz para con Dios, sino también la paz, la tranquilidad que en medio de toda circunstancia nos da Dios. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y es lo que yo pido para nosotros. Y fíjate lo que dice ahí, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es la fuente de esta gracia y de esta paz. Mi pregunta es, ¿tienes la gracia de Dios? ¿Le has pedido que te salve de tus pecados? ¿Tienes su paz en estos tiempos de ansiedad? ¿En estos tiempos de incertidumbre? Si no la tienes, yo te quiero hacer una invitación, que corras a sus pies, que vayas directamente a su presencia. No necesitas más que, no necesitas a ningún otro mediador, porque la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio por nuestros pecados. Y puedes pedir en nombre de Jesucristo que te arrepientes de tus pecados, que lo recibes como tu Señor y Salvador de tu alma. Y la Biblia dice, cuando lo haces de todo corazón, que eres salvo. Ahora, continuamos. En las cartas, normalmente se daba el saludo y después se deseaba como un deseo, o se daba un cumplido o una acción de gracias cuando se escribían las cartas en aquel entonces. Y lo que Pablo hace aquí es que da una acción de gracias. Y Pablo está agradecido porque la fe y el amor de los tesalonicenses iba creciendo aún en medio de esta tribulación y esta persecución que estaban atravesando. Fíjate lo que dice en el versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Su fe y su amor iba creciendo. Y esto es muy poderoso. Y nosotros podemos hacernos esta pregunta. ¿Va creciendo nuestra fe? ¿Va creciendo nuestro amor hacia con los otros hermanos? En el versículo 4, fíjate lo que dice. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La Nueva Versión Internacional lo pone de esta manera. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Y aquí en este versículo 4, paciencia significa firmeza y perseverancia. Pablo estaba agradecido, estaba dando gracias a Dios porque la fe de los tesalonicenses, a pesar de la persecución, iba creciendo, su fe y su amor. Ahora la pregunta es,
¿Cómo se ve una fe que va creciendo? ¿Cómo es visible? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Déjame decirte que una fe que va creciendo se refleja en la actitud o en la manera como manejamos las persecuciones, cómo manejamos los ataques, las ofensas, la tribulación y todo eso. Quiero contarles un testimonio acerca de un hermano. En el 2003 fui deportado de Estados Unidos. No conocí a Dios, me porté mal, cometí unos delitos y me quitaron mis papeles. Entonces yo estoy acá en la frontera, en San Luis Río Colorado, y obviamente como me deportaron no tenía ningún documento, no tenía papeles. Entonces ahora para vivir en México tenía que hacer trámites, sacar licencia, sacar identificación y varias otras cosas. Y necesitaba una licencia para manejar. Entonces voy a la comandancia y hablo con un elemento y meto mi solicitud. Y entonces, platicando un poquito, él está checando mis papeles y todo eso y me pregunta, ¿por qué quieres que te dé la licencia? Y yo le contesto, es que soy cristiano, eso fue en el 2003. Y soy cristiano, tenía como un año de convertido, estaba fresquecito, salido de la caja. Y le dije, quiero ser misionero, quiero prepararme, voy a ir a Baja California y todo eso, y me están admitiendo en una escuela bíblica. Entonces se quedó pensando el policía y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un hermano que es cristiano y, y yo estoy empezando a reunirme en su congregación. Y luego continuó diciéndome, lo que me impactó de mi hermano fue de que él estaba bien y de repente le perdió una pierna. Ya no me acuerdo cómo la perdió. Perdió una pierna, pero yo vi la actitud y la fe y la paz y el gozo que tiene mi hermano y eso fue lo que me atrajo. Dice, ¿cómo es posible que acaba de perder su pierna y todavía sigue gozoso y confiando en Dios? Y dice el policía, eso fue lo que me atrajo y por eso estoy empecé a reunirme en la iglesia de él, una iglesia cristiana. Y lo que me dice, qué bueno que vas a hacerte misionero y luego me da el estampado en los trámites aprobando mi licencia de manejar. Pero fíjate, la fe se puede demostrar cómo manejamos, así como este hermano, cómo manejó perder una pierna, cuál fue su actitud, cuál fue su manera de comportarse. Esto solamente demuestra que tiene una fe grande y una confianza en el Señor. Una vez Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero sabes que yo he orado para que tu fe no falte. Y Pedro, a la hora de la persecución y tribulación, ¿qué fue lo que hizo? Negó a Jesús 3 veces. Aunque falló, de todos modos Dios lo restauró. Y quizás nosotros tenemos que pasar por alguna prueba de persecución en estos tiempos, pero es solo para atraernos, para regresarnos, para no confiar en nosotros mismos, no ser autosuficientes. Necesitamos apoyarnos, necesitamos la fuerza y el poder de Dios todo momento. Así como Pedro quizás falló, pero después vemos en los últimos capítulos de Juan, cómo Jesús lo restauró. Le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Una vez más lo vuelve a restaurar al rebaño, al liderazgo. Y así nosotros, que Dios en este tiempo nos mueva a crecer y a confiar más en Él. ¿Sí? Porque si hay una manera como se muestra nuestra fe es cómo actuamos, cómo nos comportamos en la persecución, en ofensas, tribulación y todas esas cosas. Ahora, ¿cuál es una manera visible de que va creciendo nuestro amor? Casi igual. ¿Cómo respondemos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo nos comportamos con una persona que es muy difícil de amar? ¿Cómo les dejamos de hablar si nos insultan? ¿Dejamos o
sí, o sea que, ¿cómo va creciendo? ¿Cómo sabemos? No hace mucho me tocó conocer a un hermano y me pidió que platicara con él. Y me empezó a decir que se había metido a leer la Biblia, que ya la había leído toda de pasta a pasta como unas 20 veces, y que quizás por eso eso le hacía como que ser esquivo, así me decía. Soy esquivo con la gente, porque no le gustaba que había personas que le pidieran que oraran por ellas. Yo le dije, si la persona te pide que ores por ellas, tienes que mostrar el amor de Cristo. No importa cuántas veces has leído tu Biblia, si no practicas el amor de Cristo, no estás leyendo tu Biblia. Simplemente estás leyendo, pero no la estás digeriendo, no la estás poniendo en práctica, porque hay muchos pasajes en la Biblia donde se nos exhorta que debemos de amar a nuestros enemigos. Si debemos amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos en la fe? Ese hermano ya no está con nosotros, ya tiene tiempo que se salió, pero me hace pensar cómo la gente se engaña. Si no estamos creciendo en amor, y no importa si estás leyendo tu Biblia 5 veces al año, si no estamos creciendo en amor, no estamos creciendo, ¿sí? Porque nuestro crecimiento se muestra con frutos, y el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? Es lo que dice Gálatas 5:22. Siguiente versículo. Ups. Dice el versículo 5 acerca de la persecución que estaban pasando los hermanos en Tesalónica. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Checa, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora, este versículo 5 quiero confesar que es un versículo difícil de interpretar, porque tiene unas dificultades. Cuando leemos este versículo, Pablo está diciendo que la persecución y la tribulación que están pasando los hermanos era demostración del justo juicio de Dios. Y luego no para ahí. La otra es de que para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo están padeciendo. La primera dificultad que yo encuentro es de que el hecho de que la persecución hacia los cristianos sea el justo juicio de Dios me pone a pensar, bueno, o alguna gente ha de decir, pues si Dios ama a los cristianos y los salvó, ¿por qué permite que estén pasando esa persecución y esa tribulación? ¿Y por qué es justo juicio? ¿Y por qué permite que los traten mal? Quizás el sentido general parece ser que por el hecho que estaban siendo perseguidos, era una evidencia de que en el futuro habría un juicio justo, es decir, una recompensa y un pago. Yo creo que la idea general es de que el hecho de que los cristianos estaban siendo perseguidos era una evidencia de que en el futuro habría un juicio. Es una interpretación más apropiada. La otra dificultad es de que cuando lees la segunda parte del versículo 5, dice para que sean tenidos por dignos del reino de Dios. Tal parece o nos da la impresión de que para ser dignos del reino de Dios tenemos que pasar tribulación. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que solo es con un nacimiento, naciendo del Espíritu. La Biblia enseña que somos justificados por la fe en Cristo Jesús y es por gracia, es un regalo de Dios. Entonces yo creo que la idea principal de este versículo es de que de la manera que los tesalónicos estaban sobrellevando sus tribulaciones por causa de Cristo, con paciencia y fe, estaban demostrando o era una evidencia que serían contados con los dignos del reino de Dios. O sea que la misma persecución no los hizo dignos, simplemente lo estaba haciendo aptos o estaban demostrando ser aptos para el reino de Dios. Si no nos hemos dado cuenta, amados hermanos, en el reino de Dios vamos a pasar tribulación, persecución.
Alguien hace poco nos recordó eso en el grupo de WhatsApp. Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen en mí porque he vencido al mundo. Fue lo que dijo Jesús. Y luego continuamos en el versículo 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es un juicio justo, es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué digo que es un juicio justo? Porque muchos se quejan que si Dios es un Dios bueno, ¿por qué le pasa cosas malas a la gente buena? Quiero recordarles que no hay bueno ningún uno. De hecho, un joven rico vino a Jesús y le dijo, oh, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Y está hablando así de mismo, porque Jesús es bueno, ¿sí? Entonces la única persona que fue buena en este mundo fue crucificado injustamente. Pero quiero recordarles que es un juicio justo porque en aquel día nadie puede acusar a Dios de ser injusto. Porque en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, dice, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Sí? Y es justo porque acabamos de leer en el versículo 6 que Dios va a pagar a los que nos atribulan con tribulación. Y ese verbo pagar es como venganza, retribución. Él les va a pagar. Va a llegar un día donde Dios va a hacer todas las cosas justas, correctas, como deben de ser. ¿Sí? Y les va a pagar con tribulación, y no es cualquier tribulación. Y en el versículo 7 es un justo juicio de Dios porque a nosotros nos va a dar reposo. Y esa palabra reposo significa alivio de la tribulación, descanso de la persecución, y eso es una promesa que puedes confiar en estos tiempos. Cuando estés pasando tribulación, persecución, no tomes venganza por tu propia mano. Da lugar a la ira de Dios, porque Él dijo, yo pagaré, yo retribuiré. Entonces simplemente nosotros nos toca confiar en el Señor y recordar que a nosotros nos va a dar reposo, nos va a dar descanso, que significa una vez más alivio de la tribulación, descanso de la persecución. Y yo puedo decir gloria a Dios, aleluya, amén. Sí. Ay, ay, ay. Le tuve que pausar un momento y darle gracias a Dios. Gracias a Dios por estas promesas. ¿Y cuándo van a ocurrir estas cosas? Aquí mismo nos dice, en el versículo 7, dice que nos va a dar reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esa palabra manifieste es apocalipsis, que es apocalipsis o revelación o quitarse el velo. Un día Cristo se va a manifestar como lo que es. Él es el león de Judá, el primero y el último, el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es el gran yo soy, el que tiene los candeleros en su mano, el que cierra las puertas y nadie las puede abrir, el que abre las puertas y nadie las puede cerrar. Estamos hablando de este Señor, de nuestro Salvador, Rey de reyes y Señor de señores. El verbo, de hecho, hoy me tocó leer Apocalipsis 19. Me tocó leer de que Él venía con sus santos y que venía con poder y gran gloria, ¿sí? Y que si va a venir, tenlo por hecho. No es que si a lo mejor
o quizás va a venir. No, él dice cuándo, de hecho lo repite 2 veces, cuando se manifieste. Y en el versículo 10 lo vuelve a repetir, cuando venga en aquel día para ser glorificado. Ese verbo cuando simplemente implica un tiempo, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Cuando Jesús dijo que iba a venir, lo hizo. Y así como dijo que iba a morir, también murió. Y como dijo que iba a resucitar, también resucitó. Y también dijo que vendría por segunda vez y lo va a cumplir. Él dijo en Mateo 16, versículo 27, Mateo 16, 27, déjese lo busco. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gracias a Dios que nos ha librado del castigo eterno. Él mismo sufrió la pena por nosotros. No te tienes que preocupar de que nos va a pagar, de que nos va a castigar, porque Jesús mismo tomó nuestro castigo que merecíamos en la cruz del Calvario. Y ahora Él va a venir por nosotros. Debemos estar mirando, esperando su venida. Sí, es lo que debemos estar haciendo en estos tiempos. Y orando, como dice Apocalipsis 22, que la esposa y el espíritu dicen, ven. Y dice, sí, ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración todos los días. No solamente en estos tiempos difíciles, sino todos los días. Entonces retomamos del versículo 7, dice, continúa el hermano Pablo, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, fíjate, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y cuando dice que no conocieron a Dios es por voluntad propia. O sea que no quisieron, cuando quizás alguien les quería hablar de Dios, sabes que no me vengas con tus cosas. Quizás, es decir, deliberadamente no quisieron conocer a Dios. Y esos van a sufrir. Dice, a los que no conocieron a Dios y la otra, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio, la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y murió por nuestros pecados. Y no obedecer a este Evangelio significa simplemente rechazarlo, hacerlo a un lado. ¿Cómo crees que Él murió por mis pecados? Tener esa actitud y simplemente rechazar las verdades de Dios, todo lo que Jesús hizo por nosotros, eso es desechar el Evangelio, ¿sí? O sea, hacerlo deliberadamente. En aquel día, cuando llegue ese pago, nadie puede acusar a Dios de ser un Dios injusto, porque realmente Él le dice a toda la humanidad, a todos, sin acepción de personas, Él les dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él dice, venid a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Él hace la invitación a todos, pero obviamente muchos van a rechazar y a estos va a dar este pago que dice estos versículos que estamos leyendo o que acabamos de leer. ¿Sí? Y fíjate qué es lo que va a ocurrir con ellos en el versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufrirán pena de eterna perdición, es decir, eterna perdición es eterna, es para siempre. Esto echa por la borda el concepto o la idea o el dogma que inventaron unos del purgatorio. El purgatorio no lo menciona la Biblia,
Porque aquí dice que todos los que rechazaron el Evangelio de Cristo sufrirán pena de eterna perdición. ¿Sí? Y luego dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sí, son malas noticias. Y es triste, a veces uno como pastor ves a la gente y dices, yo no sé por qué no quieren o qué es lo que está pasando, que la gente no acepta, no quiere recibir el testimonio de Cristo. Y a veces uno quisiera que la eterna perdición no existiera, pero Jesús lo dijo, donde su gusano no muere y el humo no para, no cesa. Entonces, pero vamos a continuar. Versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Otra de las cosas que va a ocurrir, no solamente va a juzgar, pero en aquel día va a ser admirado y glorificado en los santos. Cuando dice santo está hablando de personas que viven apartados. Santo significa apartado para Dios. A los que sí vivieron para Dios. No solamente los que dijeron, ok, yo sí vivo, pero jamás lo hicieron. ¿Sí? En aquel día va a ser glorificado y admirado en todos los que creyeron en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y luego Pablo termina en el versículo 11 haciendo una oración por los creyentes de Tesalónica. Dice versículo 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Checa, ¿para qué? Palabra de propósito. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Propósito de nuestras vidas es de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así es. Pablo, en su oración, él dice que Dios nos tenga dignos de su llamamiento, es decir, que lo representemos de una manera digna, que nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, que cuando decimos que somos cristianos, que lo sostengamos con hechos, no solamente con palabras. Y también Pablo pide que Él cumpla todo propósito de bondad, que podamos crecer en amor y paciencia unos con otros. Sí, en estos tiempos Dios puede cumplir propósitos en nuestras vidas. En estos tiempos la gente está sensible, quiere escuchar una palabra de esperanza. Y estos son tiempos que debemos aprovechar. Dar algún amigo, alguna amiga que tengas, algún vecino, algún familiar, ya sea que le mandes versos o mándale un versículo de la Biblia, algo de esperanza, algo que les va a dar o que los va a guiar a ver y a estar interesados en Cristo el Señor, el Salvador, ¿sí? Que Dios cumpla todo propósito de bondad en nosotros y también que cumpla toda obra de fe con su poder. A pesar de la persecución y tribulación, que nos dé el poder para seguir firmes en la fe. Yo creo que si lo trasladamos en este tiempo, podemos orar que Dios cumpla toda obra de fe con su poder, es decir, que a pesar de la crisis, que a pesar de la ansiedad, que a pesar del temor, que a pesar de todo eso, Él cumpla su obra de fe con su poder en nuestras vidas, ¿sí? Y lo va a hacer, lo va a cumplir. Solamente tenemos que orar, que nos ayude, que nos dé la fortaleza y que nos dé el valor para hacerlo. Y les recuerdo que también pide Pablo que el resultado final de todo eso, o sea, la meta final es de que Cristo sea glorificado por nosotros y en nosotros. ¿Sí? Una aplicación rapidita. Yo creo que si hay algo que podemos aplicar en este pasaje es crecer. Crecer en fe, crecer en paciencia y crecer en amor.
y creo que estos tiempos nos pueden ayudar a ello. Hay hermanos que tienen muchos años de cristianos y no han crecido. Son como los corintios. Y Pablo les dice, a ustedes les tuve que hablar como a niños, porque no habían madurado. Les di a beber leche y no viandas, porque no podían soportarlas porque eran carnales. Y creo que a estos hermanos, cada uno de nosotros, necesitamos crecer en fe y en amor. Sí, fe de confiar en Dios, de que todo lo que está pasando, todo va a obrar para bien, de que Dios tiene un propósito por esta crisis, por este coronavirus y todo eso, y simplemente confiar y crecer, pero también crecer en amor, de no ser como este hermano que había leído la Biblia muchas veces, pero no amaba a su prójimo. ¿Por qué? Porque se creía más intelectual que los demás. Y eso no es crecer. Hay que demostrar nuestro crecimiento con nuestros hechos, con nuestra confianza en Dios y nuestro amor al prójimo. Y pues también los que sí están creciendo y madurando, no dejar de crecer, no parar, no detenernos, sino también examinarnos a nosotros mismos. Señor, ¿en qué área estoy fallando? ¿En qué área necesito crecer, necesito madurar? Les recuerdo que el juicio de Dios es justo. ¿Por qué? Porque un día va a hacer las cosas correctamente como deben de ser, va a traer justicia. En una conversación con mi esposa, acababa de pasar, algunos de ustedes escucharon lo del caso de una niña que se llamaba Fátima, que la secuestraron y después apareció muerta. Una niña, casi infante todavía, bueno, sí, como de 6 años, 5 o 6 años, no me acuerdo muy bien. Y hay mucha gente que dice que no cree en Dios. Yo digo, tanta cosa mala que está pasando en el mundo. Un día se tiene que hacer justicia por todo lo que está ocurriendo. Tanta gente diabólica, perversa. Un día Dios tiene que hacer las cosas correctas. Y lo va a hacer, es lo que Él promete. ¿Sí? No puede quedarse impune todas las injusticias, todas las maldades. Y nadie puede ver todo lo que ocurre en el mundo y decir que no hay Dios, o que no va a haber un día donde Dios va a hacer justicia. No es así, un día va a ocurrir. Y por eso la Biblia dice lo que acabamos de leer: cuando se manifieste, cuando venga el Señor Jesús, hará justicia. Y podemos contar en ello, podemos llevarlo al banco y decir, ¿sabes qué? Esto tiene peso real, ¿sí? También dice ahí que el castigo a los malos es pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y a nosotros nos va a dar descanso. Es una promesa, recuerda esa promesa, que a nosotros nos va a dar alivio de las tribulaciones, nos va a dar descanso de todas las persecuciones que estamos atravesando y todo lo malo. Y les quiero recordar que para un cristiano, lo que está sufriendo en esta tierra es lo peor que vas a sufrir. Para un no creyente, para una persona que rechaza a Cristo, esto lo que está pasando es solamente el comienzo de su sufrimiento. Porque si muere sin Cristo, va a seguir una vida de tormento, sin descanso. Dice aquí, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder. Ese versículo 9 quiero voltearlo. Es decir, ¿cómo se aplicaría al cristiano? En lugar de ser pena de eterna perdición, puede decir alivio de eterna salvación para nosotros, incluidos en la presencia del Señor y de su poder. Una vez más,
alivio alivio o descanso en eterna salvación, incluidos en la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es algo que quedaría para nosotros los que creemos en Jesús. Y simplemente les quiero recordar, es la presencia del Señor y su poder. Y les quiero recordar una promesa que está en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 13 al 16. La leemos juntos para que sea fortalecido en el Señor. Es 1 de Timoteo capítulo 6. Hay que recordar esto, le dijo Pablo a Timoteo: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Checa, subraya esto o recuerda esto, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que va a suceder cuando se manifieste, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Lee Apocalipsis 19. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Una vez más, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Un día, dice aquí la Biblia, que Jesucristo a su tiempo va a mostrar al solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Y un día nos va a resucitar. De hecho, hace unos días, retomamos el discipulado de distintivos de Calvary Chapel con 4 hermanos y lo hicimos por medio de video, un video virtual. Y el capítulo que nos tocó leer es el rapto de la iglesia. Cristo viene por nosotros, amados hermanos. No se nos olvide eso. Debemos de aguardar la bienaventurada esperanza. Y yo les comenté esa noche al hermano Cosme, Ricardo y Omar, que están tomando el discipulado. Y como volví a leer el capítulo, es un capítulo largo, que me edificó, me animó, me reavivó, porque recuerda de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Él viene por su iglesia y un día vamos a ver, Él nos va a mostrar al solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué gloriosa esperanza! ¡Qué gloriosa bienaventuranza y bendición tenemos los creyentes! Si no eres cristiano, yo te ruego en el nombre de Cristo que consideres muy bien arrepentirte de tus pecados y recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Es por fe, Él te perdona por fe. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De no pasar la eternidad, o más bien de no pasar una eterna perdición, la pena de eterna perdición, de excluidos de la presencia del Señor y de su poder y el poder de su gloria. De eso nos va a salvar y al contrario nos va a incluir, nos va a salvar y nos va a dar descanso y reposo
Y es un reposo eterno, es un descanso eterno de todo lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo. Él va a enjugar toda lágrima, va a quitar todo dolor. La muerte ya va a ser destruida, la muerte, y el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. Y ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más angustia. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, para los que creemos en Él. Te animo, te invito, que vale la pena vivir para Jesús. Nos hemos dado cuenta que el mundo no tiene la solución. Alguien dijo que en este tiempo de coronavirus, muchas veces se confía en la ciencia para arreglar todos los problemas. Pero en este tiempo la ciencia no tiene una solución, no tiene una respuesta todavía. Y gente está muriendo y gente está viviendo en temor y en pena y está viviendo en incertidumbre y están enfermos. Y dice esa persona, es tiempo de que ya no voy a confiar en la ciencia y voy a regresar a la iglesia. Y hablando de una iglesia cristiana donde se enseña la palabra de Dios tal como lo es. Te invito que hoy recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Él te ama y lo demostró en la cruz del Calvario al morir por tus pecados y por mis pecados. Y al poner tu fe de que Él murió como sustituto por nosotros, la Biblia dice que has nacido de nuevo y tienes herencia eterna en la gloria eterna con el Padre Santo, con el Dios Todopoderoso, el Rey Soberano. Te animo en el nombre de Cristo a que lo hagas. Quiero hacer una oración por ustedes. Amados Padre, ruego que por favor des paciencia a tus santos, es decir, a los cristianos, que des perseverancia y firmeza en estos tiempos, que des crecimiento. Aquí en este capítulo se habla de fe y amor, de fe y paciencia, de fe y poder. Y es lo que pido para tu iglesia, crecimiento en fe y amor, fe y paciencia, fe y poder. Bendice a tu pueblo, bendice a cada hermano, a cada hermana de la congregación y a todos los hermanos en todo el mundo entero, que nos des el valor y el denuedo para predicar tu palabra. Y te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Dios los bendiga, amados hermanos, y que tengan una excelente semana. Antes de que se me olvide, les quiero dar gracias por todos los que han aportado por medio de transferencia electrónica. Se pudo pagar la renta del local donde estamos congregándonos, aunque ahorita no podemos. Se ha podido pagar eso, se ha podido pagar las utilidades de la alarma, el agua, la luz. Y también gracias a todos que han apoyado con una despensa, con algo para ayudar a los otros hermanos, se ha podido ayudar. Entonces, Dios bendiga sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, sus donativos, como le quiera nombrar, y que Dios multiplique a sus vidas. Sí, gracias, y una vez más los queremos, los amamos. Estamos orando por ustedes, amados hermanos, y les mando, y de parte de mi familia, de mi esposa y mis hijos, les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Adiós.